En las redes encontramos ocasionalmente publicaciones acerca de los supuestos beneficios de escuchar música hecha con un La de frecuencia 432 Hz, y se nos dice que antiguamente se utilizaba ese tono patrón de afinación. Sin embargo, sabemos que durante siglos no hubo un patrón de afinación compartido en toda Europa, ni en América, ni en ningún otro continente. En Europa las afinaciones variaban de país en país y de una ciudad a otra. Según el diccionario de New Grove, estos son algunos de los más de 300 patrones de afinación encontrados en un estudio basado en tubos de órgano e instrumentos de viento. Por ejemplo, el órgano que tocaba Bach en Hamburgo estaba afinado 1,5 tonos por encima del que usaba en Dresde. En 1711 el trompetista británico John Shore inventó el diapasón, lo que permitió que cada ciudad y cada músico tuviese su propia referencia para afinar. Veamos algunos ejemplos de mediados del siglo XIX en Italia. En la misma época, en París había al menos 5 afinaciones. En China, por poner un ejemplo de otro continente, se hicieron 35 reformas del patrón de afinación entre el año 1644 y 1912 durante la dinastía Qing. Esta diversidad no era extraña en la antigüedad si tenemos en cuenta las diferentes unidades de medida que variaban de país en país y que incluso cambiaban según la época. En el año 1859, el gobierno francés estableció mediante una ley la frecuencia del La en 435 Hz, frecuencia a la que se denominó diapasón normal. Pero la situación a comienzos del siglo XX era tan dispar que mientras en Francia se extendía el uso del La 435, algunas orquestas en Estados Unidos, buscando mayor brillo en su sonoridad, ya utilizaban el actual La 440. Finalmente, en el año 1939 se realizó en Londres la primera reunión para estandarizar el tono patrón, en la que participaron Reino Unido, Francia, Alemania, Holanda e Italia, con veedores oficiales de Suiza y Estados Unidos. La frecuencia elegida, 440 Hz, fue confirmada en una segunda reunión en 1955, después de la Segunda Guerra Mundial. La propuesta original había sido establecer el tono en 439 Hz, pero esto fue objetado por técnicos relacionados con la radiodifusión, aduciendo que 439, al ser un número primo, no podía ser generado por un oscilador a partir de números menores para que sirva como referencia sonora universal. Lo más razonable era elegir una opción que pudiese ser generada por un oscilador con un método sencillo. Utilizando un cristal piezoeléctrico de 1000 Hz, se podía multiplicar la frecuencia por 11 y dividirla por 25, llegando entonces a 440 Hz. El 2 de septiembre de 1988, la revista semanal estadounidense Executive Intelligence Review, fundada por Lyndon LaRouche, publicó el artículo «Cómo los nazis arruinaron la afinación musical», firmado por Laurent Rosenfeld. El autor comienza afirmando que el ministro de propaganda nazi Joseph Goebbels organizó la reunión en Londres en la que se decidió comenzar a usar el La 440 como tono patrón. Luego da un giro sorprendente y asegura que los culpables de la imposición del uso del La 440 fueron los fabricantes de instrumentos de viento y la invasión del jazz estadounidense en Europa. En el medio, opina que el establecimiento en Francia de un La 435 Hz fue un esfuerzo encomiable, aunque ese no era el valor científico perfecto que cabría esperar, y menciona que el compositor italiano Giuseppe Verdi fue convencido de pasarse a la afinación científica de 432 Hz. Lo cuestionable de este artículo no son solo las contradicciones en las que incurre al incorporar tanta variedad de información, sino, y esto es lo más grave, que no ofrece ninguna prueba o fundamento de lo que afirma. Un dato curioso del artículo es que llama afinación científicamente determinada al uso del La 432. Veamos de dónde sale esto. En algún momento se propuso desde la física que la frecuencia de la nota Do sea una potencia de 2, por comodidad matemática y para estudiar los fenómenos acústicos, pero esta frecuencia únicamente usada en los laboratorios no fue nunca una referencia musical. Sin embargo, el secreto de este mito está justamente en asignar al Do una frecuencia de 256 Hz y encontrar su relación con 432. Si utilizamos el cálculo del temperamento igual, llegamos a una frecuencia distinta a 432. Si intentamos con el cálculo de la entonación justa o afinación natural, vemos que tampoco obtenemos ese valor.
pero si usamos el cálculo de la afinación pitagórica, llegamos exactamente a un La 432. La propuesta del autor, que no se aclara en ningún momento, sería entonces un regreso al uso de la afinación pitagórica, pero partiendo de un Do de 256 Hz. Además de la revista en la que se publicó este artículo, Lyndon LaRouche fue el fundador del Instituto Schiller, dirigido actualmente por la esposa de LaRouche, que en sus publicaciones continúa sosteniendo estas sorprendentes teorías, llamando al La 432 tono filosófico, tono científico, afinación de Verdi o afinación verdadera. Otra pieza importante en esta historia fue la publicación en el año 2006 del libro de Ross Duffin, Cómo el temperamento igual arruinó la armonía. Pero aunque el título del libro es muy prometedor, es difícil encontrar en su lectura algún argumento convincente que explique con claridad de qué manera el temperamento igual arruinó la armonía. Después de estas publicaciones comenzaron a aparecer en las redes extraordinarias cualidades del La 432. El profesor Federico Millara, ingeniero electrónico, docente e investigador de la Universidad Nacional de Rosario, analizó las propiedades atribuidas al La 432. Estas son algunas de sus respuestas. ¿Qué es la frecuencia del planeta Tierra?, se pregunta Millara. ¿Cómo se define la frecuencia de un planeta? Si le tuviéramos que asignar una frecuencia, esta sería la frecuencia de rotación, que es un ciclo por día, y dado que el día dura 24 horas, es decir, 86.400 segundos, la frecuencia sería 1 dividido 86.400, que da un número que nada tiene que ver con 8. La frecuencia de las ondas alfa es variable de persona en persona y para una misma persona según múltiples variables ambientales. Están en el rango de 8 a 13 Hz, que es una diferencia enorme comparada con la diferencia relativa entre 440 y 432. ¿Qué quiere decir que el ser humano funciona a tal o cual frecuencia?, se pregunta. El ser humano tiene miles de frecuencias según qué parte de su sistema se analice. El sistema neuronal puede disparar a 300 Hz, el pulso cardíaco está típicamente entre 0,8 y 3 Hz y la respiración entre 0,15 y 1 Hz según el estado de actividad. Las cuerdas vocales pueden variar su frecuencia libremente según la nota que se cante entre aproximadamente 80 y 1100 Hz. ¿Qué quiere decir que algo vibra en los principios del número áureo?, se pregunta Federico Millara y responde: absolutamente nada, es puro palabrerío. Esta afirmación es absurda por donde se la mire. Las notas pueden tener más o menos armónicos que 12, en general muchos más, independientemente de la frecuencia en que estén afinadas. Si cambiara tanto la cantidad de armónicos, cambiaría también el timbre del instrumento que produce la nota. Y finalmente agrega Millara: ninguno de los alegatos favorables a esta corriente incluye fuentes o referencias primarias o secundarias reconocidas. En el mejor de los casos, citan otros escritos que tampoco tienen ninguna referencia confiable. En resumen, no hubo un tono patrón en la antigüedad, sino más bien todo lo contrario, y no hay documentos que demuestren que el La 432 fue alguna vez una opción de afinación conocida o utilizada. El origen de este mito fue, por una parte, un artículo de opinión pretendidamente serio en el que el autor afirma livianamente cosas que no demuestra, y por otra parte un libro en el que, no muy rigurosamente, se propone el uso de afinaciones distintas al temperamento igual. Luego vimos que tal como se plantea el problema, habría que establecer que la nota Do tenga una frecuencia que sea potencia de 2 y, usando el cálculo de la afinación pitagórica y solo ese cálculo, podríamos llegar a tener exactamente un La 432. Más adelante analizamos algunos de los supuestos beneficios que tendría un La afinado en 432 por sobre el La 440 Hz y vimos que son afirmaciones que carecen de todo sustento y comprobación y que no hay investigaciones serias que las respalden. Tal vez sus beneficiosos efectos no sean otra cosa que una percepción subjetiva.